Ministro de Cultura. En realidad es el ministro de las Culturas, se llama así el nombre del ministerio, las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia. Estuvo ayer anunciando que será Patrimonio de Colombia Puerto Resistencia, aquí en Cali, que fue el símbolo de las protestas del estallido popular de hace ya 3 años largos. Señor ministro Juan David Correa, bienvenido. Buenos días, ministro. Gracias, Néstor. Gracias a toda la mesa aquí en Cali y obviamente a quienes nos escuchan en Bogotá y en todo el país. ¿Cómo está, ministro? Muy bien, muy contento, muy esperanzado de ver esta ciudad alegre, volcada a la calle, viviendo una COP, no solamente en un recinto ferial con la discusión política internacional, sino con la gente hablando, discutiendo y habitando el espacio público a través de la cultura. Ministro, ¿la COP qué tiene que ver con cultura, con el Ministerio de la Cultura en Colombia? Tiene que ver todo, Néstor, porque yo creo que si no empezamos a cambiar esa mirada que divide cultura y naturaleza, no vamos a ser capaces de hacer la paz con la naturaleza y de empezar a sentirnos una especie más. Nosotros no estamos por encima de la naturaleza, no estamos por encima de otras especies. El mundo nos está diciendo y nos está advirtiendo, más allá del debate sobre el catastrofismo, que evidentemente e incontestablemente vivimos una crisis ambiental. Los calores así lo atestiguan, el crecimiento de las aguas así lo atestiguan, el deshielamiento de los polos así nos lo hacen ver. Entonces, en ese sentido, ¿cómo vamos a cambiar nuestra mentalidad para dejar de pensar y que nuestros niños que crecen en las ciudades piensen que los ríos son botaderos de basura, que el pasto no siente, no vive, no existe, no es un ser vivo, como lo son los árboles, como lo es la naturaleza? La naturaleza es otro ser vivo y las especies son otro ser vivo, y la biodiversidad que estamos acabando en el mundo, pues es nuestra propia extinción. Yo creo que el cambio con respecto a la mirada sobre la naturaleza es sobre todo un cambio cultural que tiene que sobrellevar la humanidad, y para eso están aquí los pueblos ancestrales, las culturas de Colombia, para enseñarnos y para decirnos cómo ellos, en medio de situaciones tan complejas como estas guerras que han vivido en Colombia, han podido mantener una relación mucho más armónica con la naturaleza, sin romantizar, porque evidentemente en los territorios hay guerra, extractivismo, cultivos ilegales, transformación en cocaína de la coca, en fin. Sí. Ministro, en este ambiente de la COP16, usted va ayer en una marcha, dice que va a declarar Patrimonio Nacional ese monumento que antes se llamaba Puerto Rellena, una zona muy tradicional de Cali, que desde el 2021, cuando se produjo esa revuelta, comenzó a llamarse Puerto Resistencia. El monumento, ese Puerto Resistencia, es una mano arriba, ¿verdad? Sí, Puerto Rellena, Néstor, es una rotonda que está ubicada al oriente de Cali. Es un punto de alto tráfico de la ciudad, sector popular, y en medio de la rotonda, durante el paro nacional del 2021, se construyó esa estatua, esa estructura que le llaman la mano de la resistencia o el monumento a la resistencia, y es el que ha generado la polémica, más ahora cuando el ministro de Cultura anuncia que va a ser declarado patrimonio. Y ese símbolo es un símbolo profundamente controvertido. Hasta ahí estamos de acuerdo, ministro, ¿cierto? Como todos los símbolos, Néstor, son profundamente controvertidos. ¿Por qué va a declarar usted patrimonio nacional, que es patrimonio cultural? Patrimonio, un bien de interés cultural de la nación, un patrimonio de la nación. ¿Qué tiene eso de cultural? ¿Qué tiene eso de patrimonio, ministro? Todo, Néstor. La expresión popular tiene mucho de cultural. Quienes hemos crecido, quienes hemos vivido en barrios populares, entendemos que los símbolos que se producen desde allí son símbolos evidentemente importantes para las comunidades. Este es un sector, el de Agua Blanca, el del distrito de Agua Blanca, en donde han vivido comunidades migrantes desplazadas por la violencia desde los años 60, que con sus propias manos construyeron sus casas y sus formas de habitación, y yo creo que ahí ya hay una primera idea cultural. Cuando usted construye un territorio de una u otra forma, si a algunos les parezca feo, a otros les parezca, ahí hay una idea cultural. ¿Qué es lo que pasa con los monumentos? Que en general todos los símbolos son disputas de alguna manera por ideas que tienen comunidades que están en conflicto desde hace mucho tiempo. Evidentemente en este lugar se resignificó lo que se llamaba Puerto Rellena, como lo dice Omario,
y le renombraron como Puerto Resistencia. En un proceso comunitario se construyó esta mano arriba y se bautizó como el monumento a la resistencia por parte de los jóvenes que están allí, que se organizaron allí, en eso que para unos se llaman revueltas, para otros se llaman protestas, para otros se llaman movimientos sociales que se produjeron en el 2021. ¿Para usted cómo se llaman? Se llaman movimientos sociales, protestas sociales que ocurren en todo el mundo, ocurren en Francia, en España, en el mundo democrático, el movimiento social es legítimo. ¿Y esas protestas no fueron acompañadas de violencia y de vandalismos y de muertos? Por supuesto, como hubo 80 muertos también de los jóvenes colombianos, es dramático que en Colombia el movimiento social se convierta en una guerra y en un enfrentamiento. Yo creo que precisamente eso es lo que tenemos que buscar, que se produzca un movimiento social democrático, que así como usted ve en Francia, en París, por ejemplo, ciudad en la que yo vivía en alguna época, cada 2 días hay una manifestación. En Buenos Aires, y allá no hay muertos, allá no hay policías tirándole a los ojos a los jóvenes, ni jóvenes actuando con violencia contra los policías. Hay simplemente una expresión democrática de las sociedades que garantiza que haya una democracia. ¿Y qué tal que yo le hiciera, ministro, un monumento a los policías que le dispararon a los ojos a los muchachos de las protestas? Pues Néstor, yo creo que está extremando el argumento. Yo podría decirle que hay monumentos que no usted estoy y yo extremando conocemos. un argumento porque eso pasó. Pasó, pero yo no creo que ellos estén construyendo un monumento a policías muertos, no están construyendo un monumento a su expresión popular. Ministro, pero no debería existir un consenso en torno al monumento, porque claro, para los promotores del paro nacional o llamado estallido social del 2021 es un símbolo de la resistencia, la lucha social y juvenil, pero para otro sector de la ciudad es un símbolo del vandalismo, de la destrucción, de la violencia que vivimos muchos habitantes de Cali. Y estoy de acuerdo en que esas miradas son muy conflictivas. A nadie de ellos les preguntaron los monumentos que se erigieron en el centro de la ciudad si estaban o no estaban de acuerdo. Entonces, ahí por ese camino de oposición no vamos a llegar a una conversación en donde entendamos de qué se trata. Claro que hay un proceso. El presidente Petro, cuando estuvo aquí hace 8 meses, dijo públicamente que el ministerio debía considerar crear ahí un patrimonio de la nación. Hay un proceso porque lo que vamos a entregar el domingo es el expediente, se hizo una investigación, hay 2 tesis de doctorado al respecto, hay una sustentación teórica para esto, esto no es un capricho, se le entrega a la comunidad. ¿Sustentación teórica de quién? De la Universidad de los Andes, una tesis de la Universidad de los Andes, una tesis de la Universidad Nacional y de la Dirección de Patrimonio, que vino a levantar, bajo unas reglas que tiene Patrimonio, un expediente para presentarlo al Consejo Nacional de Patrimonio. El Consejo Nacional de Patrimonio, constituido por 11 o 12 personas que representan sectores civiles, universidades, académicos, Ministerio de Cultura y otros ministerios, deciden con la presentación del expediente si puede o no puede ser un bien de interés cultural de la nación, y ese es el proceso que surte. Entonces, yo entiendo la conflictividad, lo hablé ayer con el alcalde Eder aquí en el centro de la ciudad, le dije, mire, yo creo que aquí hay una oportunidad de que abramos una conversación que es difícil, por supuesto, la distancia entre el occidente y el oriente, tú que eres de esta ciudad, es muy dura, pero si seguimos creando fronteras que no podemos cruzar. Pero no están muy frescas las heridas, ministro, para hacerle un homenaje. No lo creo, Néstor, llevamos 80 años en guerra. Esto no puede seguir siendo el discurso de que están muy frescas las heridas. Es que nos estamos matando aún hoy después de 80 años. Nos toca hacer esfuerzos. Pero, ministro, con sinceridad, ¿este no es un tema al final profundamente ideológico? Por supuesto. Van y tumban la estatua de Belalcázar, sí, que es un símbolo aquí para los caleños. ¿Para qué caleños? No era. Bueno, y entonces yo le pregunto, ¿y para qué caleños para es un símbolo Puerto Resistencia? Para eso es de allá. Lo que yo quiero decir es, pues ¿vamos a seguir tumbando monumentos? ¿O vamos a crear, espérese, me le explico una cosa, o vamos a crear la posibilidad de que en esos monumentos haya pedagogía de explicaciones? Quizás se podría decir en ese monumento, o en el de Belalcázar, o en el de los conquistadores, o en el que ustedes quieran, lo que se hizo con ciertas estatuas en Estados Unidos, con los movimientos afro de liberación, es hacer pedagogía, decir quiénes
fueron esas personas? ¿Qué ocurrió ahí? No es necesariamente algo positivo o negativo, es que se entienda que los conflictos sociales producen en todo caso también la posibilidad de conversar entre una sociedad. Usted en Santa Marta hace un par de semanas o 20 días, lo que haya sido, dijo ni homenaje a los 500 años de Santa Marta, ni al castellano, que es su idioma y que es mi idioma. ¿Eso no es ideológico, ministro? Por supuesto, Néstor, que es ideológico. ¿Cómo voy a negar yo que estamos en un gobierno de izquierda progresista? Por supuesto que es ideológico. Entonces, por cuenta del gobierno de izquierda progresista, ¿hay que denostar del pasado? No hay que denostar, tumbamos el Coliseo romano, tumbamos las estatuas que nos recuerdan. Néstor, yo creo que usted extrema los argumentos una y otra vez. Sí, estoy extremando los argumentos. No, pero entonces usted también está actuando ideológicamente. Yo le estoy diciendo que yo como representante de un gobierno soy ideológico. Usted debería ser un poco más neutral porque estamos en un medio de comunicación. Entonces, si usted está extremando el argumento para decirme que hay que tumbar el Coliseo romano, hombre, qué tonto diría una cosa así. Yo cómo voy a decir eso en mi boca, que hay que tumbar las cosas, que hay que destruir las cosas. Lo que estoy diciendo es todo lo contrario. Me acaba de hacer una apología de que tumben aquí la estatua de Belalcázar. Yo no dije eso. Y fue a Santa Marta. Para nada. Y fue a Santa Marta. No lo dije. Mire, ayer pasó algo con la ministra de Ciencias en esta mesa que yo creo que no está bien. Ella se refirió a la industrialización del vino chileno y argentino en las redes diciendo... usted es una estólida, usted no yo no estoy diciendo lo que dicen las redes. No, pero lo que estoy diciendo es no descontextualicemos los argumentos. Se produjo tumbaron la estatua de la Belalcázar. Lo que yo estoy diciendo es vamos a seguir considerando que la única manera de conversar sobre esto es tumbando las cosas o hablando sobre ellas porque ya existen. Yo no estoy de acuerdo en contra de tumbar ninguna. Okay. Estoy en contra de que sigamos extremando los argumentos para que no podamos conversar. No nos vamos a poner de acuerdo. Hay unas ideas que se representan desde un lado, hay otras que se representan desde otro. Yo no quiero antagonismos, yo quiero agonismos. Yo quiero que usted pueda pensar lo que piensa y tiene todo su derecho, y yo lo que yo pienso, y podamos no llegar a un consenso, pero poder hablar. No vamos a llegar a consensos perfectos y ojo, ningún monumento, ni los que están en el centro de Cali, ni los que están en el oriente, ni los que están en Bogotá en el norte, o los que se construyan en el sur, o los que sea, van a llegar a un consenso social completo. Alguien dirá que hay que tumbar el Coliseo romano porque es símbolo de una barbarie que se cometió allí. Yo lo que insistiría es, ¿había que tumbar Auschwitz? ¿O Auschwitz tenía que mantenerse en pie para que se recordara el horror que produjeron allí los nazis en la Segunda Guerra Mundial? Esa es la idea de lo monumental también. No es celebrar, es conmemorar y pensar. Por eso lo de Santa Marta no es negar que somos de una herencia hispánica. Eso sería una tontería. Yo no me quiero vestir ahora de lo que no soy, pero ojo, allí se produjo una violencia. Entonces no celebremos, conmemoremos, conversemos. Hubo una llegada y quedaron muy buenas cosas, entre otras este idioma en el que nos estamos comunicando y una cultura que es fantástica, como la española. Y entonces, ¿por qué está celebrando lo de Puerto Resistencia? No lo estoy celebrando. Lo cito entre comillas, sentimos mucho orgullo, mucho cariño por haber trabajado juntos, le dijo usted a los jóvenes que estaban ayer. ¿Eso no es celebratorio? Por supuesto, no, estoy de alguna manera reconociendo que cuando se producen trabajos conjuntos, así como sentiré mucho orgullo el día que trabajé en un batallón, así como me sentí. ¿Por qué? Porque trabajar con la gente es para celebrar. Eso es lo que este país tiene que mostrar, que es posible trabajar con los otros, y yo creo que eso hay que celebrarlo, sean de izquierda, sean de derecha, sean de un lado, sean del otro. Yo celebro poder trabajar con otros y siempre lo celebraré. Pero no hay cosas más importantes, es decir, el paro nacional, las protestas surgen justamente porque los jóvenes reclamaban oportunidades en el oriente de Cali, en Puerto Rellena y en otros sectores. Y digamos, tiempo después llega el gobierno anunciando que va a declarar un monumento polémico como patrimonio nacional, cuando realmente las necesidades son otras. ¿Por qué no llega el gobierno anunciando la construcción de una universidad o algo por el estilo? Tú me dices que yo creo que es importante. Si no hablamos de esto, que es lo importante, lo demás no se va a poder construir. Hablar, conversar y pensar es importante en una sociedad para poder abrir caminos de acuerdo. Si no podemos hablar ni siquiera de estas cosas, imagínate el día
que tengamos que construir algo juntos, una universidad, por ejemplo. Entonces yo no creo que estas cosas no sean importantes, por eso soy el ministro de Cultura y por eso creo que al ministro de Cultura, al Ministerio de Cultura, se le ha dado tan poco lugar en el centro de la acción pública en Colombia. Se cree que es un ministerio para adornar la realidad, para hacer unas fiesticas. No, la cultura es lo que somos. La cultura es nuestra identidad, son nuestros conflictos, es nuestra forma de habitación en este territorio, es nuestra historia, es nuestra memoria, son nuestros símbolos. Pero nuestra memoria es un concepto amplio. Muy ministro, amplio. ¿cierto? A ver, le pregunto por eso, ministro, y usted sabe que lo hago con el mayor respeto. Por supuesto. Venimos en homenaje al sombrero de Carlos Pizarro del M-19. Sí. No hay que conmemorar los 500 años de Santa Marta. Celebrar. Conmemorar sí, no celebrar. No hay que celebrar nuestro idioma, no hay que celebrar el castellano. Estamos ahora en etapa de conmemoración, celebración, que a mí me lo pareció, lo de Puerto Resistencia. Esto no es un Ministerio de Cultura puesto al servicio de un pedacito de la memoria, solo de un pedacito político de Colombia. No creo, pero obviamente es un Ministerio de Cultura de un gobierno progresista y de izquierda, y yo no voy a desdecir de mi lugar. Yo no les voy a decir que soy un funcionario público. Eso es lo que quiso hacer la tecnocracia neoliberal, creer que nosotros éramos funcionarios de empresas. Perdónenme, pero los 200 años de aquí atrás la gente ha actuado con ideología. ¿Cuál ideología? Unas liberales y otros conservadores. Ahora llegó la izquierda y actúa con ideología. Eso no tiene nada de malo. Vamos a otras democracias y evidentemente los énfasis son de los gobiernos que tienen una ideología. No nos dé más miedo eso. Las ideas no matan, lo que matan es nuestra incapacidad, ministro, de discutir tranquilamente con esas ideas. Usted trae a colación el campamento nazi, el campo de concentración de Auschwitz, como un elemento que no se destruye. Pues obviamente hablar del nazismo y de Hitler es estirar el argumento a unos niveles que no son los que vivimos en Colombia en el estallido social. Pero en esa zona... No comparé una cosa con la otra, Ricardo, simplemente estaba hablando... No, lo sé, pero digamos, es válido el argumento en el sentido, o es válido el ejemplo en el sentido de que algunos lugares se resignifican o buscan permanecer para recordarnos que no debemos hacer los humanos o la magnitud de la barbarie. Y le pregunto, en Puerto Rellena, el 29 de abril del 2021, un grupo de encapuchados que estaban allí protestando, muy cerquita de Puerto Rellena, a 100 metros, intentaron quemar vivos a unos policías que estaban en el CAI, intentaron violar a una patrullera de la policía. Esta declaratoria de bien de interés cultural y de patrimonio va a venir acompañada de una posibilidad de reconstruir todos estos hechos, es decir, no solamente de hacer apología a lo que significó la resistencia para un grupo, un sector social, sino también para recordar que ahí hubo violencia cometida por quienes estuvieron allí durante meses. No, Ricardo, un monumento es el resultado de un producto social del tiempo, no es un acontecimiento solamente. Aquí hubo una construcción y durante 40 años hubo una ocupación de ese territorio por parte de comunidades, y esas comunidades tuvieron unos hijos y esos hijos produjeron esto. Entonces no es la expresión de un acontecimiento, y te insisto y les insisto a todos, si el ejemplo es que yo saque argumentos de cuántas personas mataron las fuerzas del orden en la protesta social y tengamos que hablar de cuántos muertos hemos producido, no vamos a poder hablar de la paz en Colombia. Yo entiendo que aquí hay una conflictividad, hay unas ideas en tensión, pero ojo, porque entonces si empezamos a decir aquí hubo más muertos de un lado y aquí hubo más muertos del otro, esto no nos va a llegar sino entender que lo único que nos queda es la desesperanza y la muerte. Pero fíjese, que la cultura tiene que proponer es la esperanza y la vida. Pero la cultura tampoco puede mirar para otro lado y no contar lo que ocurrió. Por supuesto. Y así como claro, pero entonces fíjese, ministro, pasaron cosas. Claro, ahí hubo muertos, incluso a manos de integrantes de la fuerza pública.
¿No sería válido contar la historia completa? No solamente hacer apología Pero a la claro que hay resistencia, que sino contar la contarla, historia por de los muertos de supuesto. unos y de otros. O sea, el La escenario que se dio fue justificación. un escenario de violencia de unos y de otros. ¿Por qué no contar la historia? Exactamente, eso es lo que hay que Pues contar. claro, tal exacto, cual. pero entonces Eso es lo que me acepta pretende. que tendría que contar la historia de los encapuchados que intentaron Por supuesto, quemar el si ahí CAI y violar a una si ahí policía. murieron policías, hay que decirlo en la información que se dé sobre el monumento, por supuesto. Ahora, me vas a aceptar tú y los que me están oyendo en la mesa que pongamos en la estatua de Belalcázar o en la estatua de Heredia o en las estatuas de los conquistadores que produjeron miles de muertos durante su llegada aquí a Colombia. Ese es el debate. Para hacia dónde vamos a dirigir la información, cómo la vamos a construir y por qué en el fondo, si seguimos insistiendo en ganar el debate a punta de quién produjo más daño, solo vamos a causar más daño. Y la cultura no puede ser eso en un país. Ministro, al final de cuentas, un monumento, la exaltación a patrimonio, ¿no es una apología de lo que pasó allí? Insisto en lo mismo, no es una apología en la medida en que sea presentado como lo que es. Para unos los monumentos a los españoles son una apología de la barbarie. Quieren que abramos ese debate y los tumbemos todos porque no puede existir el de Puerto Resistencia. No podemos. Eso socialmente es prender un polvorín. Nos tenemos que poner de acuerdo de otras formas. Si alguien decidiera hoy decir no voy a hacer nada con respecto a ese monumento, y yo quiero decirle a Hugo Mario y a Ricardo con respeto que los muchachos lo llaman Puerto Resistencia, no veo por qué le siguen diciendo Puerto Rellena. Ellos lo han dicho públicamente. El ordenamiento de Cali se llama Puerto Rellena. Pues sí, pero ellos lo están renombrando y creo que ustedes lo han escuchado. Pues son entonces, ellos. bueno, No, pero ministro, fíjate, yo reconocer le al sugiero- otro es mira, importante, yo- pero déjame terminar la Pero, cosa. ministro, uno no le cambia las cosas al otro porque lo quiera. Es No, decir, pero- si ellos le quieren decir Puerto Resistencia, hay un gobierno elegido Pero aquí tú los democráticamente. reconoces. Si tú los reconoces y él dice, oiga, públicamente le estamos diciendo de esta manera, ustedes no pueden hacer un acto de reconocimiento de no Pero llamarlo es que como a eso ellos no les gusta. Es que eso no depende ni de usted, ni de Morales, quién ni de depende? Correa. Hay un gobierno democrático aquí y para ese gobierno... Fíjate el argumento. Para ese ese gobierno... para mi gobierno, una entonces autoridad local. democrático, que no se eligió, eso se llama así. No, es que eso es lo que no está. Pero, ministro, Discúlpeme, pero no está bien. Pero que no está bien. Uno le pone el nombre que quiera a las cosas Entonces, ¿por qué se le puso ese nombre? por la razón que sea. No, pero Yo si tú vengo- me estás diciendo, si hay un gobierno democrático, yo también soy un gobierno Es que- democrático, entonces desde hoy se llama así, lo decreto. No, Néstor, Pero eso es que- imposible. Es que usted no ha sido elegido democráticamente. Bueno, usted el no presidente gobierna, sí. Usted no gobierna en esta ciudad, el presidente no gobierna. ¿En el país? El presidente no, el presidente no gobierna ¿Cómo Cali. que no, Néstor? Es el presidente de Colombia. No, pero el presidente no puede cambiarle, que saque un decreto cambiándole el nombre. Discúlpame, pero somos los custodios del patrimonio nacional. Podríamos hacerlo perfectamente sin ningún problema, pero no lo vamos a hacer. ¿Sabes por qué? Porque esa no es una buena manera de actuar en este país. Seguir Porque creyendo. hay unas autoridades locales a las que hay que Claro, respetar. y hay unas también. nacionales que están por encima de todo. Si tú lo quieres poner en ese sentido, no está bien. Esto que usted está diciendo es de la misma teoría de que el presidente es el jefe de la fiscal. No, porque no, es el señor. presidente. No, estás extremando. Cada argumento No, por que eso. te doy pones Pero es uno que distinto usted de me otra dice- área, otra usted me cosa, dice, otro debate anterior. Ahora el problema es que yo no le digo Puerto Resistencia a un sitio que se llama, según las autoridades de Cali, Puerto Rellena. Bueno, entonces yo te digo, vuelvo y te insisto en el argumento. Si yo hoy le pongo por decreto Puerto Resistencia, te obligo a llamarlo como yo lo que digo es que esos muchachos, ojo, esos muchachos han hecho muchos llamados en los medios de comunicación diciendo para este lugar para nosotros se llama así. Yo creo que ustedes son gente informada. Yo no le pido al ciudadano común que lo llame como yo diga. Pero seguirle llamando de esa manera es no reconocer lo que ellos han dicho y ustedes han oído, porque lo han oído. Entonces eso es lo que yo digo, ¿por qué no hacemos un pequeño esfuerzo, así sea lingüístico, por entender al otro? Pero bueno. ¿Y por qué no le propone eso a la gente de Cali, al alcalde de Cali? Cámbienle el nombre cuando se Ya se lo produzca propuse. y cuando se produzca el cambio oficial, Entonces, yo ahí diré sí. Puerto Por Resistencia. eso. Pero entonces eso es lo que te digo. Si no podemos hacer esfuerzos como ciudadanos, todo por decreto, y yo mañana decreto algo y entonces voy a obligar a la gente. No, la gente no va a llamar las cosas por decreto como se nos dé la gana a los gobernantes. Tenemos que hacer conversaciones sobre estas cosas y eso es lo que creo que Ministro, estamos planteando. Pero una sugerencia respetuosa, más importante que renombrar a Puerto Rellena, me parece a mí que ahí el gobierno haga una intervención con esos jóvenes que usted menciona, La porque estamos haciendo eso se ha vuelto un ampliamente. espacio
de venta y de consumo de estupefacientes. No, eso no, Entonces, yo no lo creo que tú tengas cómo demostrarlo, y yo sí ¿cómo que te no tengo puedo. cómo demostrarlo? No, dame las cifras. Ahí está. No, señor, ahí la policía hace operativos, ahí permanentemente. Estás diciendo cosas por decirlas. No. Si quieres, llamemos al comandante de la policía de Cali y que nos diga públicamente al aire, ministro, que ese lugar es un lugar de venta de estupefacientes, porque no es cierto. Allí se consumen estupefacientes. Como en todo Colombia. Como en cada esquina del norte, del sur, del occidente o del oriente de Colombia, a la salida de los colegios de Ciudad Bolívar o a la salida de los colegios del norte de Bogotá, se consumen estupefacientes. Ese es el tipo de argumentos que yo creo que producen violencia. Estoy viendo atención para ellos. Estás estigmatizando. Apoyo para ellos. ¿Por qué los estigmatizas para pedir apoyo? Yo te puedo asegurar que en ese lugar hay un cuidado comunitario, que ese lugar está limpio, porque lo vi ayer. Lo vi ayer con mis propios ojos y lo caminé. Te puedo asegurar que hay una comunidad organizada porque están trabajando con nosotros en proyectos de formación artística y cultural. Te puedo asegurar que estamos trabajando con los barristas de Cali y del América para que se conviertan en escuelas de barrismo y no se sigan enfrentando. Te puedo asegurar que estamos configurando una red de escuelas de salsa con la Alcaldía de Cali para que se conviertan en formación artística y cultural. Te puedo asegurar que estamos trabajando como medio aliado con Oriente Estéreo, que es la emisora de Agua Blanca, como medio aliado al ministerio. Te puedo asegurar muchas cosas que estamos haciendo, pero partir de la estigmatización me parece que es un error. Bien, pero también hay que apoyar a unos jóvenes que consumen estupefacientes en esa zona de la ciudad. Y en el norte de la ciudad, y en todas las partes, y en el estrato 6, y en el estrato 5, en el estrato 4, en el estrato 3, consumen drogas. No puedes seguir extremando los argumentos, pero porque estás condenando. Rellena concretamente. No, pero entonces ves cómo extremas los argumentos. No, pero es que estamos hablando de Puerto Rellena. Ministro, yo por usted le confieso, el mayor respeto. No quiero que esta entrevista, pues, en donde hay está bien. En donde hay evidentemente unos desacuerdos, quiero hacerle simplemente una pregunta final. Todo esto que está pasando no demuestra que las heridas están muy frescas, que hay miradas diferentes sobre un mismo hecho, la suya, la de la gente de Puerto Resistencia, Puerto Rellena, que es perfectamente legítima, la de otras personas que también es perfectamente legítimo, hay miradas. ¿Todo esto no significa al final reabrir unas heridas innecesariamente? No, yo creo que, y también tengo el máximo respeto por Blue y por ti, Néstor, y por eso acepté esta invitación y sentarme en esta mesa. Y yo creo que tenemos que hablar de cosas incómodas, Néstor. Esta sociedad no puede seguir no hablando de cosas incómodas, mirarnos a los ojos, poder estar en esta mesa y poder terminar esta conversación, darnos un abrazo y seguir la vida. Tú seguirás pensando unas cosas, yo otras, pero si no podemos hablar de lo difícil, este país no se va a reconciliar. Tenemos que podernos mirar a los ojos como seres humanos que somos, no para pedirte, piensa como yo, y si no, te voy a castigar y no te voy a dejar entrar, para lo contrario. Entonces, al contrario, yo creo que para cerrar las heridas, como ocurre en una relación de pareja, hay que hablar, hay que sentarse en la sala en la noche a decir, yo no estoy de acuerdo con lo que hiciste, a mí no me gustó cómo me trataste, y si la decisión es yo no puedo seguir contigo, sigamos siendo amigos porque no vamos a seguir viviendo juntos. Pero eso es lo que yo quiero producir de alguna manera desde el Ministerio de la Cultura, una conversación pendiente de este país, porque no nos vamos a poner de acuerdo, insisto, pero podemos vivir juntos. Pues, ministro, yo compro sus palabras. Es muy posible que en 2 minutos nos demos un abrazo, yo le reitere mi afecto, mi estimación, y es posible que al final pensemos diferentes. Pero lo respeto, ministro, y le agradezco mucho que haya venido esta mañana. Y sé que es un tema muy sensible. No, está muy bien, está muy bien. Y sé que es un tema muy sensible. Y sé que hay gente que no está de acuerdo y está muy bien, y discutámoslo públicamente. Esa es la invitación. Y es lo que yo intento, la verdad, hacer aquí todos los días, escuchar a la gente que piensa diferente y decirle, pensamos diferente. No tenemos ni que agredirnos, ni que matarnos por eso. Ministro, el concierto. El final, la celebración, la vida. El ministro llegó, les voy a contar. En el concierto. Y acá también, Hugo Mario, hombre. Trajo boletas el ministro. Concierto de salsa, como no podía ser de otra manera. En Cali, es en el Pascual Guerrero, el sábado. Y quiero hacer, ministro, una invitación, pero además una aclaración. El concierto es gratis. Es gratuito, así es. Hay gente que increíblemente está vendiendo boletas para el concierto. Sí, yo les pido a ustedes que me ayuden aquí desde los micrófonos de Blue. Las boletas, para los que nos están oyendo, no se venden. Son gratuitas, por favor, no los vendan. Hagamos un ejercicio ciudadano
de creer que lo público existe. Lo público son impuestos que nosotros pagamos y que se revierten en nuestra sociedad, y este es un concierto de carácter público. ¿Concierto de quiénes, ministro? El próximo sábado, Rubén Blades, que es el mío, este es el que yo voy a ver. Ese es el suyo, con Boca Libre. Suyo y mío, este es de No, de nuestra todos, generación, no digo, por supuesto. No, yo soy un poquito menor que usted. Yo lo oía cuando era adolescente, o sea, usted ya era grande. Con Rubén Blades, Boca Libre, Editus. Se está pegando una sacada de clavo. Donde no duele. No, tener más experiencias más chévere. Viene Chucho Merchán. Viene Chucho Merchán. Viene Aterciopelados. Viene Ana Tijoux desde Chile. Viene Plu Complá desde Tumaco. Viene Nidia Góngora Herencia de Timbiquí. Petit Felas, este no lo conozco. Petit Felas es un grupo de claro. Petit Felas, grupo de ¿Cómo que hip no? hop. ¿Cómo? Nidia Góngora, Cacerolazo Sinfónico, Herencia de Timbiquí, Ana Tijoux. Ana Tijoux es la chilena, cantante, Buenísimo. feminista, muy buena. Sí, así que... Ahí vayan, es desde Ministro, la 1 de la tarde hasta la 1 de la mañana. ¿Y Sí, cómo, cuéntame. cómo conseguimos las boletas? ¿Dónde la gente En el puede stand de conseguir las boletas? Minculturas, en la zona verde y en los alrededores del estadio, ese mismo día habrá puntos de entrega de boletas. El ministro me acaba de entregar una para usted, Ospina. Acá perfecto. tienen ustedes todo el equipo de Blue Perfecto. Radio. Aunque le dio un poquito muy duro, yo le voy a dar la boleta. No le di ministro. duro, hombre. Ministro, ¿por qué Rubén Blades? ¿Hay alguna razón por la cual el gobierno haya querido invitar a Rubén Blades como artista central de este concierto? Sin duda, porque yo creo que es alguien que después de grabarse de abogado y estar en las calles de Nueva York entendió que había que buscar América, que había que buscar Latinoamérica, que había que buscar esa lengua que nos unía, esa cultura que nos unía, esa interculturalidad de lo que somos, y creo que es un hombre que lleva 50 años cantándole a esa América. De hecho, ustedes recuerdan, podíamos cerrar esta entrevista con una bella canción de Rubén, La que es usted diga, ministro. Buscando América, que es fantástica, y Rubén obviamente creo que es un símbolo para tirios y troyanos. Yo creo que Rubén nos reúne a todos alrededor. O por lo menos así lo dejó ver al presidente Gustavo Petro. En uno de sus últimos conciertos en Bogotá le mandó un mensaje al presidente, o el presidente lo entendió de esa manera, cuando le dijo familia es familia. Fue ministro de Cultura de Rubén Panamá. Blades y candidato presidencial. Claro. Pero estoy de acuerdo con usted. Rubén es nuestro punto de unión, ministro. Total, ahí estamos Así juntos. Entonces vamos al Pascual a bailar, a cantar juntos y a poder conversar. Esa es la vida. La vida es caminar juntos. ¿Me pone Buscando América para despedir al ministro? ¿Usted canta, ministro? Yo canté, imagínese, ¿Sí? cuando usted estaba hacía sus primeros pinitos en, ¿cómo se llama? En NTC Noticias. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 47 años, yo lo veía a usted en las noches de los fines de semana. Yo Pues claro. tenía una banda de ska que se llamaba Las Sonoras Cienfuegos y cantaba... ¿En serio? En serio, búsquenla en Spotify. Se por anima- ahí. Pero ¿Se Sonora anima a Cienfuegos cantar fue ya? famosa. ¿Qué ponemos? Póngame, Claro. una de Rubén Blades. Hijo de madre, espérese a ver. Debut de A Juan ver. David Correa. Como cantante. Como cantante de salsa. Póngame una de salsa. ¿Cuál? ¿Qué es lo que pasa, camaleón? Calma la envidia que me tienes, aunque tú cambies de color. Yo siempre sé por dónde vienes, yo te conozco, camaleón. Bueno, ahí está. Yo no sabía de esta faceta suya. Lo conocí como editor. Usted era bailarín de salsa. Yo sé usted dónde eran sus pasos en la teja corrida. Yo lo tengo muy visto, acuérdese. Pero Acuérdese del me pasado. tiene claro que yo era bailarín bueno. en la teja corrida y en esos Yo iba con rumbeaderos- Dago, ¿no? Dago ponía música en la teja. y con la esposa de Dago. Y en esos, no, la esposa de Dago era alumna mía, ¿sabe? Lo tengo visto. En esos rumbeaderos de la séptima. Además usted tiene un gran amigo común, un gran escritor que ha escrito enormes libros sobre esa violencia de la que tenemos que hablar, que es Sergio Álvarez, un escritor que usted Así admira, es, así que haya es. presentado libros. Volvamos a eso, la cultura nos permite conversar de cosas difíciles. Me tiene muy pisteado, ministro. Bueno, fíjese. Quedó halagado. Bueno, Ministro, mire, es un placer recibirlo esta mañana aquí. Gracias por las boletas, gracias por la invitación al concierto, gracias por aceptar este encuentro con diferentes opiniones. El ministro de Culturas, Juan David Correa. un abrazo a todos, buena mañana.